¿Estás por ahí, Nehuen? Bienvenido, Nehuen Guzmarotti. Buenas chicos, Guzmerotti, perdón. Perdón, ¿cómo Nehuen. andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy Hola, bien, ¿cómo Nehuen. estás vos? Muy bien, por suerte. Acá reintegrándome un poco a la jornada laboral después de Ah, un par de días agitados. Bien, me gustaría en principio que nos cuentes y les cuentes a nuestra gente de Antisistema en qué medio trabajás, porque y me gustaría que cuentes el contexto de ese medio, ¿sí? Que no es algo tradicional, ¿no? Sino más bien desde un espacio cooperativo. Sí, sí, yo soy parte de Radiográfica, un medio popular cooperativo en el sur de la ciudad, acá en Barracas. Hago dos programas acá, a la noche una tira cultural, Resistiendo con Ideas, y los miércoles, hoy justamente a la mañana, un magazine, un noticiero de agenda más local de lo que es la Comuna 4. Radiográfica es un medio que tiene ya 20 años acá funcionando, la recuperada Patricios, casi llegando al riachuelo, casi que nos caemos de la ciudad por poquito. Eh, y bueno, ahora también encarando hay algunos proyectos nuevos en otros frentes de la emisora, pero bueno, sí, nosotros funcionamos como cooperativa hace muchos años, desde siempre, de hecho, y somos parte de este polo cooperativo que tiene una fábrica recuperada, un colegio de reinserción, un centro de salud, un centro cultural y un ecosistema cooperativo bastante interesante. Me encanta lo que estás contando y de hecho ya te vamos a invitar, porque sé que Tony va a estar totalmente de acuerdo con esto, a que vengas un día al programa a contarnos sobre todo esto que incluye el cooperativismo me en ganaste estos igual. ámbitos, en estos ámbitos en los cuales participás. Sí. Sí, sí, de una, de una, de una. Pero hoy, bueno, obviamente estamos disfrutando de tu presencia para, en principio, que nos cuentes cuál es tu vínculo con los redondos, con el indio, ¿no? Cómo llegó este arte a tu vida, qué significó para vos todo esto, para después ir metiéndonos en lo que es la actualidad, digamos, y tu lectura acerca de todo este fenómeno que se dio y a mí particularmente en parte me sorprendió la magnitud, el que no haya habido incidentes entre tanta masa de gente. Pero bueno, inicialmente me encantaría saber qué vínculo te une al indio o a los redondos y qué significa para vos todo esto. Los Redondos son la banda sonora de mi vida, como la de muchos otros, ¿no? Hasta de una forma inconsciente, ¿no? Porque yo puedo recordar la primera vez que fui consciente de estar escuchando Los Redondos, eh, y de que me llamen la atención, pero aún así seguramente los había escuchado muchísimas veces antes y los escuché muchísimo tiempo después y mi vínculo con el indio empezó más tarde, porque yo creo que Los Redondos, particularmente cuando uno les presta atención, te parte en la cabeza. Tiene un sonido muy propio en muchas cosas. Es el tango de nuestra generación, Los Redondos, creo. Eh, pero con el indio me pasaba que no terminaba de entrarle a su figura, ¿no? Porque, bueno, yo tenía 10 años cuando los Redondos se separaron, no seguía mucho al indio como solista, y en un momento me puse a chusmear un poco, a ahondar un poco más en la figura del indio, y me encontré con un tipo muy interesante, más allá de lo musical, porque con lo musical no estaba descubriendo nada, o sea, ya sabía que eran una de las bandas más grandes del país, y me gustaban mucho. Y cuando empecé a leer al indio y empecé a ahondar un poco más en lo que pensaba, en muchas de sus cosas respecto a cómo se posicionaba ante la vida, me encontré con un tipo muy interesante y que también tenía mucho para aportar a que uno piense la vida, ¿no?
respecto de las narrativas y las mitologías que hay alrededor de algunas explicaciones, respecto de la postura de uno ante la vida y cómo, no sé, hay una frase, por ejemplo, que a mí me gusta mucho del indio, no es una frase, es un pensamiento del indio porque no lo podría citar palabra a palabra, pero en el que él habla de que en este mundo que es muy propenso a educarnos para estar inconformes, para estar mal, para estar tristes. El indio plantea el disfrute y el goce como un acto revolucionario, ¿no? Eh, y me parece que está buenísimo, hasta uno lo podría conectar con la idea de Jaureche, ¿no? De que los pueblos tristes no hacen historia. Eh, y me empecé a encontrar con todo ese indio detrás del músico, el poeta, quizá el pensador, y me llamó muchísimo la atención ese indio también. Entonces de repente entraba por dos lugares distintos en dos distintos momentos de la vida, eh, a una de las personas que para mí está en el top 3 o 4 de los argentinos más queridos de la historia. Wow. Es un Los montón. otros, ¿quiénes serían? Sí, me intriga, me intriga. ¿A Maradona. quiénes pones ahí en el top? Y yo creo que, bueno, hay un nombre que es inevitable, que es el de Diego Armando Maradona. De hecho, creo que por la cercanía que hay entre que fallecieron ambos y el sismo que generaron, uno todo el fin de semana evocaba todo el tiempo, ¿no? A ese noviembre de 2020 en que falleció Diego y lo que generó, el sismo que generó, esa tristeza de estar perdiendo a alguien muy querido, aunque no lo conocíamos, ¿no? Eso a mí es algo que me vuelve, me flashea mucho de pensar en cuánto dolor me puede generar que haya fallecido alguien a quien yo nunca jamás vi, que no sabía de mi existencia. Y sin embargo creo que hay una similitud. Y bueno, después yo creo que está Eva Duarte de Perón, definitivamente se sienta en ese podio y creo que el día que falleció, el sismo cultural y el dolor que generó en general también está. Y si tengo que, por respeto, también lo pongo a San Martín, pero nos queda mucho más lejos en el tiempo, ¿no? Para Claro. pensar qué se generó con San Martín, pero bueno, creo que es un argentino muy querido también. Pero creo que como íconos culturales, Eva, Diego y el Indio tienen muchas similitudes en haber sido emblemas populares, ¿no? Sobre todo de los sectores más marginales de la sociedad también, y que los tomaron como norte, como faro, que se preocuparon por ellos, que les generaron momentos de felicidad desde distintos lugares, ¿no? Desde el fútbol, desde la música, Eva con todo lo que hizo con la Fundación Evita y demás. Y me parece que son ese pequeño panteón de pequeños dioses paganos que tenemos los argentinos. Y bueno, el indio se sienta ahí y me parece que sin ningún pudor ha generado esas cosas. ¿Esto lo pensabas desde antes del viernes? ¿O haber visto lo que se generó a partir del viernes te hizo tomar dimensión u otro tipo de dimensión respecto a todo esto? Yo creo que lo sospechaba, pero todo lo que se vivió estos 4 o 5 días desde que falleció el indio terminaron como de consolidarlo, ¿no? Porque hay gente que quizá no estaba tan vinculada con la banda y sin embargo la atravesaba de la misma manera o esa peregrinación para ir a despedirlo. Porque uno piensa si tenemos mejores músicos que el Indio Solari en la Argentina, sí, definitivamente. ¿Están vivos? Sí. Yo qué sé, Charly García es un ícono, es uno de los más grandes músicos que ha dado este último tiempo en la Argentina. Y sin embargo me pongo a pensar en el impacto cultural, en el vínculo con la vida de tanta gente. Y no sé si llega a ese lugar. Que también es una pregunta que tendrá respuesta, quizás lamentablemente el día que Charlie finalmente pase a otro plano, pero
pero creo que es más el vínculo con lo popular. ¿Y por qué digo esto? Porque los sectores populares, los más marginados de la sociedad, encuentran en estas cosas como el movimiento ricotero y como en los goles de Diego a los ingleses y las declaraciones de Diego más de una vez, o en cómo los trataba Eva por seguir con estos tres personajes, encuentran a alguien para quien son importantes. Y yo no sé si hay otros artistas, políticos, deportistas que tienen o que generan eso. Pasa lo mismo con Messi, comparando a Messi con Diego. Messi es uno de los... elegir deportivamente si Messi o Diego es más grande es una cuestión de gustos. Pero como ícono cultural, lo de Diego no tiene parangón. Y para mí con el Indio y el resto de los artistas pasa lo mismo. Hechizo de la Renga, no sé, quizás podría pensar en Piti Álvarez, pero lamentablemente Piti tiene un montón de otras cuestiones que yo creo que han mermado mucho su carrera y su enorme capacidad artística. Pero me parece que si bien lo sospechaba, sí, lo terminé de confirmar este fin de semana, me parece que está esta cosa, ¿no? De que para muchas clases populares se sienten que para alguien son importantes y que esta persona además a través de su música, de los recitales, de las cosas que dice, de los goles que hace, los hace felices. Y la felicidad en esos espacios es el único resquicio por el cual te puedes olvidar 2 minutos de un contexto que puede ser una mierda muchas veces. Está bueno esto que decís, pensaba, ¿no? Digo, la alegría que te puede dar o esos momentos de felicidad que te puede dar de repente un deportista, ¿no? Desde adentro de la cancha, son alegrías, son felicidades capaz que más efímeras. Ahora, cuando entramos a hablar de alguien que ya desde su prosa o desde su lenguaje te va dejando enseñanzas, yo creo que hay un montón de personas que han empezado a entender la vida desde algún lugar por canciones que le pudieron haber llegado y por poesías que pudieron haber llegado de parte de los Redondos o del Indio, ¿no? De poder entender la coyuntura, de poder pararse de algún lado de la mecha, ¿no? O al menos tener en claro qué querés para tu vida, ¿no? Y desde dónde la vas a vivir o la vas a ver. Entonces creo que termina siendo hasta mucho más trascendente en lo que genera en la vida de una persona, en el caso de un artista como el Indio, que lo que pudo haber eh, generado Diego desde dentro de la cancha. Está bien que Diego también desde afuera de la cancha marcaba una postura y también muchos se habrán identificado con su forma de pensar, ¿no? Pero digo, en este sentido, lo que genera el Indio, además de que te guste una canción y que disfrutes 5 minutos que puede durar una canción, o 7 como todo un palo, juguetes perdidos, eh, también es que te deja cosas para tu vida, enseñanzas para tu vida. Y deja preceptos, sí, yo creo que el Indio, a partir de no solamente de sus entrevistas, sino también de las propias letras, ¿no? Que una de las cosas que charlaba con compañeros y compañeras es que, sí, uno en muchos casos ni siquiera les entendía la letra de Los Redondos al principio. El Indio es marginalmente masivo, pero artísticamente es exquisito, no es una música fácil o una lírica fácil, ¿no? Quizás la música bueno, tiene componentes del post-punk, del rock and roll, del blues, o sea, sí, la música es más accesible y hasta ahí, porque si entras en Momo Sampler no es una música digerible, ¿no? Claro. Pero desde lo lírico es una lírica muy exigente que se puede disfrutar igual porque la aprendimos a disfrutar sin comprenderla y también nos obligaba a intentar hacerlo, ¿no? A intentar saber qué nos estaba diciendo con el Claro, lujo de vulgaridad. O sea, claro. qué significa, ¿no? Y me parece que deja algunas cosas que tienen que ver con lo importante, ¿no? Vivir solo cuesta vida, frasecitas muy Violencia, chiquitas. violencia es mentir.
violencia es mentir, ¿no? Y uno podría seguir repasando frases Y no que terminamos nos, más. No, no terminamos nada, porque realmente nos deja un montón de lineamientos. ¿Viste como hablando de San Martín hace un rato? ¿Viste la que nos decían en la primaria los mandamientos para Merceditas que dejaba San Martín? Bueno, el indio en algún punto nos ha dejado como un filósofo, digo yo también, ¿no? Que varias te, cosas que al te ayuda a respecto. pensar la realidad. Claro, y te ayuda también a pensarte a vos en esa Claro. realidad, ¿no? Entonces sí, me parece que el indio deja una guía también, ¿no? Esto de hay una entrevista que da, es algo que repite después en Olavarría, en la conferencia de prensa histórica, pero él lo dice también antes en una entrevista que hay para un documental, donde plantea, ¿no? La vida no es algo que se pueda contener entre algodones, ¿no? La vida un poco es exponerse, es decidir estar vivo. Y eso me parece que es algo que estaría muy bueno que se difunda, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual a nosotros nos están proponiendo exponernos cada vez menos, vivir cada vez menos, encerrarnos cada vez menos, cada vez más. Claro, sí. Entonces, tapar, ¿no? Cuando el indio dice en esa misma entrevista, ¿no? Cuando los dos autos y todo el papel picado no van a aguantar para tapar toda la mierda si mamá y papá se pelean, ¿no? Y esas cosas son muy sencillas y son muy del cotidiano. Entonces, sí, creo que el indio nos deja una forma de vida o por lo menos unos lineamientos, ¿no? Para seguir en caso de que haya momentos de duda, bueno, decís, che, estas cosas puede estar bueno tenerlas en cuenta. Nehuen, ¿te tocó cubrir como periodista? ¿Fuiste especialmente a cubrir algún recital del Indio? Y de ser No, así, no, no. no pude, jamás pude verlo en vivo. La única vez que pude ver, que iba a ver en vivo a los redondos, no, bueno, me da la edad, al Indio, eh, justamente fue una semana antes de empezar el programa acá en Radiográfica, allá lejos ese tiempo, y, y era el primer programa en esta radio, que para nosotros era muy importante entrar, tenía entradas para ir a verlo y tuve que no ir, que fue el histórico de Olavarría. Ah, Así que ese día no pude verlo, pero sí, él se había sacado entradas. Pero no pude ver jamás al Indio en vivo, es una de las grandes deudas que me van a quedar para siempre. Y en todo este momento, desde el viernes hasta el domingo, creo que habrás estado en todos los epicentros, ¿no? De homenajes y de tributos al indio. Me resisto a decir despedida. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, ya sea desde lo visual, de algo que hayas visto, o algo que hayas escuchado porque te vi haciendo algunas notas? ¿Hay algo que te haya impactado? Me, me gustó ver pibes, me gustó ver pibes chicos. Yo doy clases también y me venía pasando siempre que comentaba o preguntaba por los redondos y por el indio a los sub-16, muchos no sabían quiénes eran, con lo cual me dolía un montón. Y me gustó mucho ver mucho piberío, tanto en la despedida, bueno, ahí en Mitre, en Avellaneda, como cuando se armó esa misa ricotera improvisada en Plaza de Mayo. Después cosas que uno sabe porque siente, ¿no? Pero muchas entrevistas, gente diciendo que el indio había estado con su música para acompañarlo en momentos felices y para contenerlo en momentos tristes, me pareció muy lindo. Gente grande, una señora que había ido embarazada de su primera hija a ver a Los Redondos en su momento, a la Stad Free Pub, cosas así que vos decís que hay tantas generaciones, ¿no? Atravesadas por la misma banda, por el mismo tipo. Me parece que ese amplio rango generacional y el cuidado, ¿no? El cuidado de toda esa gente que,
sobre todo el domingo se vio, el viernes también, ¿no? Pero el viernes el gobierno de la ciudad quiso ir a reprimir en su momento, que bueno, es lo que mejor saben hacer, ¿no? Y cuando la cantidad de gente fue tan grande, decidieron retirar a las fuerzas y el resto de la noche se recorrió en paz, y el domingo tener un palo de gente organizada, compartiendo un fernet, una birra, comiéndose un choripán, haciendo la fila, cantando, bailando ahí, y que haya un cuidado enorme. Hay una imagen que estábamos con el equipo de la gráfica haciendo la cobertura, y en un momento transitando Avenida Mitre, en uno de los bulevares, había un muchacho que estaba forfait, estaba liquidado, tirado en uno de los bulevares del medio, completamente dormido, inconsciente de alcohol, sería lo que fuere. Y uno de los chicos dice, tenía la billetera literalmente al lado, tirada. Y el chabón estaba ahí y nadie iba a ventajearle la billetera, por ejemplo, al chabón. Qué lindo. Como un dato de color, ¿no? O sea, no había nadie, no había punga, no había encontronazo, no había nadie rompiendo nada. Había un cuidado general de todos con todos. Que demuestra también y tira por tierra esto que también nos vienen taladrando la cabeza en el último tiempo, de que el pueblo argentino es una mierda, de todo lo malo que en teoría somos, gente que admira mucho sociedades extranjeras y nos comparan y demás. Y creo que en fin de semanas como este, el pueblo argentino, como pasó en 2022, cuando 6 palos de personas salieron a la calle a festejar el Mundial, que el pueblo argentino es un pueblo pacífico, que se organiza, que se cuida, y dio una muestra muy, muy grande, ¿no? Y aparte, en este caso, a diferencia del 2022, en este caso, entiéndase bien, eran los negros, los marginales los que estaban yendo a despedir al indio. Los que son los quilomberos, los faloperos, los drogadictos, los borrachos. Y ahí había solo buena leche y mucha gente cuidándose entre ellos. Y me parece que está bueno también esas cosas como que se vean, porque estamos muy mal acostumbrados a que nos digan todo lo malo que somos, y sobre todo aparte de las clases populares, ¿no? Que también siempre son señaladas. Había gente indignada porque el color que primordiaba en la despedida era de gente marrón. Y uno se sigue sorprendiendo, ¿no? de estas expresiones y estas sensaciones. ¿Te sorprende todavía, Nehuen? Quiero que sí, intento que me siga sorprendiendo, porque yo sigo creyendo en que la gran mayoría del pueblo argentino es mejor que esos pobres miserables que atrás de una pantalla dicen esas cosas. Me parece que la verdad la encontrás cuando salís y cuando, por ejemplo, estás rodeado, como dicen ellos, de gente marrón. Y nada, somos todos argentinos y estábamos ahí despidiendo a alguien que nos hizo felices, ¿no? Y si son marrones, si son rubios, si son negros, si son amarillos, ¿cuál es el problema? Pero ante tanta mierda que circuló este fin de semana, sobre todo alrededor del indio y su gente, ¿no? Me parece que el domingo se dio una muestra de la altura que tiene también ese público, ¿no? Y del cuidado. Mencionabas que no hubo pungas, que no hubo conflicto, que no hubo ventajeadas. ¿Y qué lectura haces o qué relación le encontrás con que no hubo presencia policial? Directamente, y me parece un gran acierto del municipio que la única valla de seguridad que hubo como para controlar el acceso al Gatica hayan sido bomberos voluntarios. Me parece que ahí hay una lectura muy acertada y muy inteligente por parte, bueno, ya sea del municipio o del gobernador,
que se encargaron de organizar en tiempo récord esta despedida. Más allá de cositas y opiniones cruzadas, me parece que estuvo bien no hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene otra idiosincrasia respecto del rol de la fuerza de seguridad. Creo que a veces es mejor que no estén, porque la fuerza de seguridad tiene un mecanismo de funcionamiento que a veces es muy choto, que tiene que ver con la provocación, con la intimidación. Y esa provocación y esa intimidación puede derivar en quilombo, siempre. Haya o no haya orden. Más si hubiese sido en la Ciudad de Buenos Aires, donde generalmente hay orden, ¿no? De que haya quilombo. Claro. Pero me parece que fue una buena lectura por parte de, ya sea de Ferraresi y de Kicillof, no sé quién terminó siendo quien organiza finamente el operativo y toda la logística, pero estuvo bien porque la gente se organizó. Había algunas personas empleadas del municipio como ordenando un poco la fila y llevando un poco la cuestión más logística, y unas pares de vallas de bomberos voluntarios más cerca del Gatica. Pero aparte, también los bomberos tienen, al tener otra lógica, también tienen otra lógica de resolución. Una amiga me escribía hoy y me decía, no, yo tuve que salir de la fila en un momento cuando estaba ahí a medio metro de entrar porque me descomponía y estaba parado contra una valla, me estaba por ir, y uno de los bomberos dijo, bueno, pasá, y estaba el novio, y dijo, y bueno, pasá con tu novio y resuélvanlo. Y lo que terminó siendo el balance es que prácticamente toda la gente con la que yo hablé que vino a hacer la fila pudo pasar. Los que no pasaron fue porque en algún momento dijeron, bueno, quizás llevo demasiado tiempo acá, me voy a casa, ya fue, compartí. Pero también esa capacidad de resolución que en vez de reprimir, en vez de cercenar, en vez de violentar, están en ordenar y acompañar algo que ya de por sí se estaba desarrollando de manera ordenada. La última por mi parte, y agradeciéndote y también invitándote para coordinar un encuentro en vivo, sobre todo para hablar de lo que te habíamos propuesto sobre toda esta cuestión del cooperativismo en la radio, en el colegio y demás. Y la fábrica dijiste, ¿no? ¿También? Gracias. Bien. La última por mi parte es, si crees que esto marca un antes y un después en algún sentido, ya sea desde lo musical, ya sea desde lo social, ya sea desde lo político. Me interesa tu mirada, me parece un chabón muy, muy inteligente para opinar, para analizar. Y bueno, no sé si te pusiste a pensar en esto, pero te hago la pregunta. Quizás fue en lo que más vengo pensando desde el viernes. Para mí una Argentina que se termina con la muerte del Indio, la de Diego en su momento, y por qué desarrollar un título tan tremendista, ¿no? Me sonó como wow. Yo creo que estamos atravesando una época en la cual la moral es muy relativa. Y como la moral es muy relativa, siempre hay un justificativo para todo, ¿no? Siempre en pos de un beneficio o en pos de... Yo creo que figuras como las del Indio, como las de Diego, el Indio y los Redondos, ¿no? Los Redondos como un movimiento cultural, lo que había era importan las formas. Y la contracultura que llevaron adelante tenía que ver con una convicción y con una decisión a pesar de, ¿no? No todo era en busca de un beneficio. Porque definitivamente hay artistas tremendos con narrativas muy discursivas como Lali, como Milo J, como Dillon a su estilo. Hay bandas de rock también con su... Pero Lali tiene a Sony como sello discográfico. ¿Y eso le baja el precio a Lali? No se lo baja a Lali, pero no es lo mismo. No es lo mismo impulsar tu carrera desde los márgenes, sin firmar nunca con un sello, manejando todo lo que sucede alrededor, con una idiosincrasia también de dónde tocar, por qué tocar, cómo tocar, dónde grabar, cómo grabar.
Y me parece que ahí, no sé, una decisión del Indio en los últimos 2 discos había sido presentarlos en una otra radio cooperativa, como había sido La Patriada, dándole un espaldarazo gigante de publicidad y de público a La Patriada. De hecho, podemos ver dónde está La Patriada ahora, con dolor, ¿no? Porque son compañeros valiosos, pero ha bajado mucho su llegada desde que el Indio, por ejemplo, dejó de estar en condiciones de salir al aire o tener a Marcelo Figueras ahí en el programa casi como vocero oficial. Y es una decisión que tomás como artista, como banda, no presentar tu disco en la Rock and Pop y presentarlo en una radio popular. Y yo creo que esa Argentina que nos proponía a muchos, estas figuras, se empieza a agotar porque, que ojalá que me esté equivocando igual, pero creo que hay otra forma de manejarse dentro del arte, dentro del deporte. Dentro del deporte lo vivimos con Messi sacándose una foto con Trump, y mucha gente diciendo, y capaz es lo que tenía que hacer. Y no pensamos que capaz podía decidir no hacerlo, y eso hubiese sido un mensaje para muchos. Entonces me parece que estamos ante esa ante esa medio encrucijada como pueblo, en el cual nos han ido llevando a un lugar en el cual medimos todo en relación de costo-beneficio y no hacemos lo que hay que hacer sin importar si en este momento no vamos a tener un beneficio. Y el Indio, Los Redondos encarnaban esas cosas, ¿no? De decir, bueno, quizás no hay que firmar con un sello. ¿Por qué? ¿Y por qué no tenemos que firmar con un sello? Porque nosotros somos una banda independiente. Son modelos de vida que igual que hay muchísimos que siguen llevándolos adelante, no quiero decir que no. O sea, acá en Radiográfica lo intentamos hacer. Pero con la masividad con la que tenía Diego, que tenía el Indio, por ejemplo, es mucho más difícil, porque eran faros. Lo decías recién, todas esas enseñanzas que nos deja el Indio, no veo otros artistas que estén yendo en ese camino. O deportistas, ni siquiera políticos, ¿no? Porque estamos en un momento social complejo, ¿no? En lo cual todo es medible en términos de algoritmos, de impacto, de beneficio. Y me parece que aquellos que hacían las cosas porque sentían que era lo que había que hacer, incluso cuando se equivocaban, porque si hay algo que el Indio o Diego hicieron 1.000.000 de veces fue equivocarse, esos tipos de sujetos no están no están surgiendo nuevas figuras culturales de ese tipo. Me deja pensando mucho, creo que tiene que ver con valorar más o que prevalezcan más los valores internos que los resultados, ¿no? En definitiva. Porque si hay algo que marcó toda la carrera de Los Redondos fue esto que decís vos, solos y de noche, ¿no? No firmar con ningún sello, vamos por nuestro camino y este es el camino que elegimos y no nos importan los resultados. Después se dio todo lo que se dio en términos de resultado, pero seguramente si no hubiesen sido masivos, hubiesen seguido por su camino y no hubiesen virado hacia otro lado del sistema, ¿no? Hacia totalmente estar adentro del sistema. Así que nada, excelente reflexión. Gracias Nehuen por tu presencia, por compartirnos todo esto. Realmente es un placer escucharte y pronto te vamos a tener acá, disfrutándote presencialmente. Un placer enorme. Gracias a ustedes por considerar que lo que tenía para contar era interesante, así que espero que haya salido bien. Y bueno, encantadísimo de visitarlos cuando gusten. Así que nada, a disposición. Un abrazo grande, Nehuen. Un abrazo, chicos. Chau, chau. Así pasaba Nehuen Gusmerotti, periodista en Radiográfica. Lindo concepto también el de la radio, el de la fábrica, el de la institución escolar. Los cooperativos.